Tutorial de regresión lineal de mínimos cuadrados en MATLAB. En este ejemplo hay que determinar la ecuación de la recta que mejor se ajusta a las mediciones de la respuesta en voltaje del sensor para diferentes valores de corriente. Para eso es muy importante saber las maneras básicas de crear arreglos. Esto lo puedes aprender muy fácil viendo lo que muestro en pantalla. Es una parte del resumen de MATLAB On-Ramp, un curso oficial donde te recomiendo aprender lo básico de cálculos en arreglos. Nada más ese tema, ya que ese no se puede explicar con una imagen y también es necesario para entender este código. Para visualizar mejor nuestros datos, los vamos a almacenar en tablas. En MATLAB, una tabla almacena diferentes variables de todo tipo. La única condición es que todas las variables en una tabla tengan el mismo número de filas. Cada variable estará en columnas diferentes dependiendo del orden en que pongas las variables en la función table. Entonces creamos un vector con las mediciones de corriente y otro con las de voltaje. Son vectores fila, así que con el apóstrofe los convertimos en vectores columna para que se visualicen mejor en la tabla. La ecuación que vamos a obtener es de la recta en la que la suma de los errores al cuadrado, comparando los valores en la recta con los valores reales del voltaje, es mínima. Hay otras fórmulas más simplificadas. Lo interesante sería saber matemáticamente cómo y por qué funcionan ambas, pero ahora solo nos enfocaremos en la programación. Representaremos las corrientes con el vector X y los voltajes con el vector Y. A veces es difícil de explicar lo que hacen algunas funciones de MATLAB en matrices, pero aquí no las usamos, así que solo explicaré lo que hacen en vectores. La función length devuelve el número de elementos de un vector y la función sum devuelve la suma de los elementos de un vector. Con esto podemos calcular fácilmente el promedio, y para calcular estas sumatorias de Sxx y Sxy no necesitamos ciclos, gracias a los cálculos en arreglos de MATLAB, ya que al hacer esas operaciones entre los vectores x y y dará un vector de la misma longitud con los resultados de las operaciones elemento por elemento de los otros dos vectores, y a ese vector resultante es al que se le aplica sum. Finalmente programamos estas operaciones sencillas y hacemos una tabla para visualizar los datos. Ahora hay que calcular las métricas de regresión. Sirven para saber qué tan buena es nuestra ecuación de regresión. Algunos ya saben que las fórmulas para calcular esta ecuación se obtienen usando cálculo multivariable, pero pocos saben de dónde vienen las fórmulas de las métricas de regresión, y también es importante, pero bueno, entonces vamos a programarlas de la misma forma que las otras. Con el poder de MATLAB simplemente es reemplazar las sumatorias por la función sum. Y finalmente hacemos la tabla para visualizar los datos. Ahora hay que calcular el vector de los valores de la recta de regresión y graficamos voltaje respecto a la corriente con la función scatter, que grafica puntos que en este caso indican cuánto voltaje hay en cierta corriente. La función plot une los puntos con líneas rectas y no grafica los puntos, solo las líneas. Con esa graficamos los valores de regresión respecto a la corriente. Hay que usar hold on para que ambas aparezcan en un solo gráfico, y hold off es por si haces otra y quieres que ya salga en otro gráfico. Grid on activa la cuadrícula y grid minor la hace pequeña. La función axis recibe un vector. Los primeros dos valores son los límites del eje X y los últimos dos son los límites del eje Y. Finalmente le agregamos la información con texto a la gráfica con las respectivas funciones de MATLAB. Y así podemos ver gráficamente qué tanto se ajusta la recta a los puntos reales. Eso es todo. Espero les haya servido.